Bueno, continuando con la analogía que habíamos hecho en el programa anterior, entonces ya sabemos que los vasos más grandes que hay dentro del glúteo son el equivalente al grosor de un espagueti. Eso sería el equivalente a esta cánula que tenemos acá. Entonces esto es una arteria o una vena que está dentro del músculo glúteo. Si le inyectan biopolímeros con una cánula de este tamaño y si esta es la arteria, es imposible que esta cánula rompa o penetre una arteria o una vena y es imposible que los biopolímeros sean inyectados dentro del vaso que acabamos de mencionar. Entonces los biopolímeros son inyectados por fuera o alrededor de una de las arterias, pero no es capaz el producto de meterse dentro de esa vena o arteria porque no es capaz de ser penetrada por la cánula. Pero si el producto es inyectado con una aguja y penetra hasta el músculo, o sea, debe penetrar más o menos más de 3 a 4 centímetros de profundidad, y si por casualidad consigue meterse dentro de un vaso, como lo estamos viendo acá, hay un poco de dificultad, pero es posible entrar en un vaso. Aquí tenemos silicona en la jeringa y vemos que al apretar el émbolo podemos ir viendo que la silicona sí pasa por un vaso de esos. Esto entonces va a hacer de que al pasar la silicona, este vaso sanguíneo, la vena o la arteria, esta silicona viaje por el sistema vascular y pueda producir un daño. Generalmente son daños catastróficos. La muerte es lo más común cuando se hace este tipo de evento que le estoy diciendo, donde se cogió una aguja muy delgada, se metió muy profundo y canalizó un vaso y se fue. Y para eso estos vasos sanguíneos están dentro del músculo de la nalga, muy profundos. Vamos a ver qué sucede no con los vasos del músculo, sino con los vasos, por decir, de la grasa, que están más superficiales, son la mitad del tamaño de un espagueti, y vamos a ver que para canalizar ese vaso con esta aguja tan gruesa, el vaso no es capaz de penetrar. Entonces el producto es alojado o queda alojado alrededor de esos vasos, pero de la misma manera el producto no tiene cómo pasar al sistema vascular. Lo que quiere decir que si se inyectó con una aguja y quedó en el tejido graso, es muy difícil que se vaya el producto por dentro de los vasos, ya que estos vasos son muy pequeños y las agujas son muy gruesas para poder que el producto viaje a otro lugar. Conclusión, es muy difícil que cuando se inyecte el producto se coja una arteria o una vena y ese producto viaje. Y si sucede fue porque lo aplicaron con una aguja y lo aplicaron dentro del músculo. De resto es casi que imposible que ese producto viaje por las venas o por las arterias cuando se inyectó el producto. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? El sistema vascular es muy delgado, es muy pequeño y es muy difícil que al haber inyectado el producto se haya cogido una arteria o una vena. Y si eso sucedió, fueron arterias muy profundas y generalmente matan al paciente en los primeros días, o hay amputaciones o hay cosas muy graves, pero se dan en la primera semana, máximo 2 semanas de haberse inyectado el producto. Entonces surge la pregunta, ¿el producto cómo viaja entonces o puede viajar a órganos distales? La única explicación es por pequeñas células que se comen microscópicas cantidades de biopolímeros, y esas células sí son tan pequeñas que consiguen viajar al medio del lumen del espagueti, que es el equivalente a estos vasos, y ellos sí pueden viajar e ir a otras partes del cuerpo, pero son pequeñas cantidades que a mi modo de ver, y eso es algo muy personal, considero que difícilmente van a hacer un daño en un órgano distal. Eso es muy importante. Existe otro tipo de migración
que es la migración por continuidad. O sea, si inyectó en el glúteo, se puede ir para la espalda, se puede ir para la pierna, para la fosa isquiorectal, para la vagina, región inguinal, y esa migración no se da ni por las arterias ni por las venas. Se da es porque el producto va disecando los tejidos y se mete debajo del músculo o por encima del músculo, por unos lugares que son los envoltorios, tanto de la grasa como del músculo, y ahí sí pueden viajar por continuidad. Y generalmente esas migraciones se dan en el mismo momento cuando se aplican, porque el producto todavía no está encapsulado y la persona, al estar moviendo el músculo, sentándose, saltando, brincando, etcétera, etcétera, en cuanto el producto va siendo encapsulado por nuestro cuerpo, el biopolímero o la silicona sí va a viajar a lugares cercanos, bien sea a la pierna, a la fascia lata, región lumbar, y al cuerpo le toma más o menos de 3 a 6 meses en convertir este líquido, este gel, en las bolas que nosotros estamos acostumbrados a ver, que se llaman granulomas de cuerpo extraño. Conclusión, 2 formas de migración. Cuando se inyectan, que es muy difícil, por migración debido a que se va a través de las fascias y esas migraciones ya son cercanas. Eso es lo más importante que tenemos que aclarar. No va a haber ningún experimento en un ser humano para poder tratar de explicar esto que les estamos mencionando, pero es la mejor forma de entender ese mito que tenemos acerca de la migración. Espero que haya sido de suficiente ilustración lo que nosotros acabamos de hacer. El objetivo de este programa es aclarar en la mayor medida de lo posible todas las dudas que surjan acerca de retiro de biopolímeros, principalmente en los glúteos. Cuídense bastante. Realmente lo que yo considero que más síntomas produce de los biopolímeros es más la parte inmunológica, es cómo mi cuerpo se enfrenta ante un cuerpo extraño y se va a comportar como una alergia. Hay pacientes que cuando tienen una picadura por algún insecto, pueden hacer una pequeña roncha, otros no hacen nada y otros incluso hacen un shock anafiláctico. Lo mismo sucede con los biopolímeros o con las siliconas o con las sustancias ayudantes. Va a depender mucho de cómo mi cuerpo reacciona el sistema inmune, que es otra cosa muy diferente a la que nosotros hablamos, y ahí sí pueden darse muchos síntomas: el cansancio, la fatiga, la pereza, la debilidad, todo lo que llamamos el síndrome de Asia tiene un componente más inmunológico que un componente de que el producto migró a lugares más distales. Y ese componente inmunológico va a estar dado por la capacidad que tiene mi cuerpo de reaccionar ante un cuerpo extraño. Si reacciona leve, no voy a tener síntomas. Si mi cuerpo es muy agresivo y reacciona muy violentamente, voy a tener mucho más síntomas. Y eso va a ser cíclico, no siempre va a ser igual. Espero haber sido claro entonces. Muchísimas gracias. Estar pendientes de otros temas tan interesantes como es retiro de biopolímeros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.